vamos a tratar una verdad fundamental de la vida cristiana. Y esa verdad fundamental es nuestra santificación. La lectura bíblica en 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 4, dice... ¿Dónde está? ¿Me traen agua, por favor? Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Siempre me la ponen de este lado. Me cambian las cosas y uno se pierde. A propósito, sí. Yo sé que lo hacen a propósito. Leemos primera Tesalonicenses 4, versos 2 al 4. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Muchas veces confundimos la santidad con perfección. Creemos que ser santo es ser perfecto, y no es así. O la confundimos con no cometer errores. Pero saben, la Biblia nos enseña algo diferente. La Biblia nos enseña que la santidad es una posición espiritual que Dios nos da desde el momento de la salvación. Desde el momento en que vos aceptás a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, la santidad es una posición espiritual. Es decir, no es algo que nosotros alcanzamos o podemos llegar a alcanzar por nuestros propios méritos, sino que es algo que Dios hace en cada uno de nosotros. Efesios 1, del 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para que fueran qué? Santos. Y sin mancha delante de Él. La traducción del verso 4 en la nueva versión, la nueva versión internacional dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, y agrega: en amor. Esta santidad, mi querida iglesia, significa que cuando una persona recibe a Cristo, Dios cambia su posición. Por eso se la llama santidad posicional. Es decir, ya no pertenece al mundo, ahora pertenece a Dios. Ha sido apartada esa persona para su reino. Vos has sido apartado para el Señor. Vos sos santo. Y no hace falta que te canonice ningún papa, ningún sacerdote, ni nada por el estilo. Dios te convierte en santo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este versículo resume la obra transformadora de Dios en Cristo Jesús. Cuando lo leemos, nos habla de un cambio de identidad, de un cambio de reino. Antes estábamos bajo el poder de las tinieblas. Estábamos esclavizados por el pecado, por la muerte. Pero ahora, por medio de Jesucristo, hemos sido trasladados a un nuevo ámbito. Fuimos trasladados al reino de la luz, en donde gobierna el amor del Hijo. Y la palabra trasladó o trasladado nos sugiere un movimiento definitivo. No es un simple cambio de lugar, sino un nuevo estado de vida. Ya no volvés a tu estado anterior. Vas a permanecer en ese nuevo estado de vida. Ya no pertenecemos a la oscuridad, sino que somos ciudadanos del reino de Cristo, del reino de los cielos, con acceso total a su gracia, a la libertad
y a la esperanza. ¿Amén? Amén. En términos prácticos, cuando leemos este pasaje, nos está invitando a vivir conscientes de esa nueva ciudadanía. Sos un ciudadano del cielo. Ya dejaste de ser un ciudadano de este mundo. Sos un ciudadano del cielo. Dejás atrás las obras de las tinieblas y empezás a reflejar la luz de Cristo en tus decisiones, en tus relaciones, en el servicio que prestás. La palabra santo en el griego es agios, y significa apartado, separado para Dios. ¿Sabías que vos sos un separado para Dios? Bueno, así que podemos decir entonces que ser santo no significa ser perfecto. Ser santo significa haber sido apartado por Dios para vivir para Él. Ya ni siquiera para vivir para vos mismo. Sos apartado para vivir para Él. Y por eso, delante de Dios, el creyente, el cristiano, ya es considerado santo, porque ha sido apartado para Dios. Y podemos resumir entonces lo siguiente: la santidad o ser santo es una posición espiritual. Esa posición espiritual que Dios nos da en el momento de la salvación. Pero la santificación no es solo una posición. La santificación es un proceso diario, de todos los días, que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Y esto significa que cada día del creyente debe ir creciendo. El creyente debe ir creciendo, debe ir cambiando y debe ir guardándose más para Dios. Ahora, que ya comprendemos que la santidad es una posición que Dios nos ha dado desde la salvación y que la santificación es un proceso que debemos vivir cada día, entonces es necesario preguntarnos: ¿cómo se vive esa santificación en la práctica? ¿Cómo la vivís en la práctica? Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver algunas verdades fundamentales que nos muestran cómo debe desarrollarse este proceso en nuestra vida. Y la primera verdad es que Dios nos llama a una vida diferente. Si vos seguís viviendo de la misma manera que vivías antes de llegar a Dios, pues algo no se ha hecho bien. Algo no ha sucedido. Pero cuando realmente Dios nos llama, Dios te llama a una vida diferente. A dejar lo que estabas haciendo y comenzar a hacer cosas nuevas. Si Dios te ha llamado, mi hermano, mi hermana, a vivir de una manera diferente al resto del mundo. En Romanos 12:2 dice: no se amolden. Otra versión dice: no se conformen. No se amolden o no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es necesario, iglesia, comprender que Dios no quiere que vivamos como todos los demás. Él nos ha llamado para marcar la diferencia. ¿Sabías eso? Que tenés que marcar la diferencia, que no tenés que parecerte a lo que eras o a lo que el mundo es. Y eso significa no pensar como el mundo. Marcar la diferencia es no pensar como el mundo. Marcar la diferencia es no vivir como el mundo vive. No son del mundo, dijo Jesús en Juan 17, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, le pide a su Padre Celestial. Tu palabra es verdad. Jesús pide que Dios nos santifique en su verdad. Hoy en día muchos cristianos quieren parecerse al mundo. ¿Y saben para qué quieren parecerse al mundo? Quieren parecerse al mundo para encajar. Pero ¿sabes una cosa? Dios no nos llamó para encajar. Dios nos llamó para destacar. Es decir, para ser diferentes, para mostrar en nosotros la vida nueva que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Es nuestro trabajo, es nuestra
en nuestro trabajo, en nuestra familia. Debemos marcar la diferencia. En nuestra forma de hablar debemos marcar la diferencia. En tratar a nuestro prójimo debemos marcar la diferencia. Ahora, te pregunto, ¿se nota que somos diferentes? Alguien te dice, ¿sos diferente? ¿Qué te pasó? Filipenses dice, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Qué poético esto. Ustedes brillan como estrellas en el mundo. Y como cristianos, mis amados, tenemos que comprender que muchas veces nuestro cambio de estilo de vida no será comprendido por otras personas. Y posiblemente por eso vamos a recibir menosprecio o burlas o ser criticados, aún en el círculo de nuestra propia familia. 1 Pedro 4:3-4 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. La traducción Reina Valera agrega, pero vale la pena porque estamos agradando a Dios antes que a los hombres. Esto significa que no te tiene que importar, porque vos has cambiado, porque vos comenzás a marcar la diferencia. Y aunque tu familia te diga, ya no venís más a bailar con nosotros, cuando festejamos, festejás de una manera diferente. ¿Qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? No, me lavaron el corazón. Cristo lavó mi vida y hoy soy otra persona. Amén. Segunda verdad, la santificación es un proceso que comienza en el corazón. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida o guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y cada cristiano debe comprender que la santidad no empieza en lo exterior. Es decir, Dios no busca santidad solo de apariencia. Hay cristianos que realmente son unos actores bárbaros. Tendrían que llevarse el Martín Fierro. ¿Sabes la santidad de apariencia? ¿Sabes cómo se llama eso? La santidad de apariencia. La santidad de apariencia se llama religiosidad. ¿Cómo se llama? Religiosidad. Y Jesús lamenta esto cuando dice allí en Mateo 23:27, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Y saben, este versículo es duro, pero podemos ver que Jesús confronta a los fariseos, porque ellos aparentaban santidad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pues eran personas que parecían espirituales, personas que cumplían normas externas y mostraban una imagen correcta, pero todo era apariencia, todo era un disfraz. Y te doy una lista que por supuesto no incluye todo, pero te va a dar una idea a qué me refiero con normas externas. Asistir a las reuniones solo por obligación, usar un lenguaje religioso aprendido sin convicción real, mostrar gestos de humildad o devoción solo frente a otros, seguir reglas estrictas para ser aceptado por el grupo, evitar ciertos pecados visibles mientras se toleran actitudes ocultas, buscar reconocimiento por hacer lo correcto más que por agradar a Dios. ¿Sabes? Todo eso es religiosidad. Tratar de aparentar una vida agradable a Dios sin tener una relación con Él. Y podemos decir entonces que la religiosidad
se enfoca en lo externo, en lo aparente. Pero la santidad verdadera empieza en el corazón. Es allí en donde Dios pone esa semilla que tiene que crecer todos los días en la vida del cristiano. Y hoy también te puede estar pasando lo mismo que a los fariseos. No lo sé. Es decir, podés ir a la iglesia, podés hablar como cristiano y hasta servir en un ministerio. Pero la santificación no es algo real en tu vida. Pensalo. Porque la pregunta no es cómo me ven los demás. La pregunta correcta es cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Podés aparentar santidad por fuera. Pero si el corazón no está limpio, no hay una santidad real. Y por eso es que tenés que preguntarte, ¿qué está alimentando mi mente? ¿Qué pensamientos estoy permitiendo? Porque lo primero que Dios mira no es nuestro exterior, mis amados. Lo primero que Dios mira es nuestro corazón. Dios le hizo ver al profeta Samuel cuando lo mandó a ungir a un nuevo rey en lugar de Saúl, allí en 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que, mi hermano, si estás aparentando, no te sirve absolutamente de nada. Vas a engañar al que tenés a tu lado, al que tenés atrás o al que tenés adelante, pero a Dios no lo vas a engañar. Tercera verdad: la santificación es un proceso, no es perfección. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La santificación es un proceso diario. A eso se le llama santidad experimental. La santidad experimental o práctica es el proceso que se experimenta por el cual el creyente, por medio del Espíritu Santo, procura, busca, desea vivir cada día de tal forma que agrade a Dios y que su vida refleje el poder de Dios por medio de sus acciones hacia los demás. Jesús nos dice allí en Mateo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Está hablando del testimonio. Está hablando de ese cambio que Dios produce en mi vida, que lo tengo que reflejar hacia los demás. Es muy importante, mis amados, entender que este proceso llamado santificación, seguramente vamos a cometer errores. En ese proceso seguramente vamos a cometer errores. Y vamos a seguir pecando porque somos pecadores, pero no debes desanimarte si fallas. Pero sí debes preocuparte si no querés cambiar. Cada día nuestro anhelo debe ser caminar en integridad. Cada día nuestro anhelo debe ser apartarnos del pecado, hacer la voluntad del Señor y dejar que el proceso de santificación que comenzó cuando recibiste al Señor se perfeccione cada día en nosotros. Amén. Pablo allí en Romanos 6:19 dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Pablo aquí utiliza una comparación sencilla para que entendamos la seriedad del cambio que trae el Evangelio sobre la vida de aquellos que lo escuchan. Antes nuestros cuerpos estaban al servicio del pecado, produciendo esclavitud y muerte. Ahora, por la obra de Cristo,
somos llamados a entregar esos mismos miembros, ese mismo cuerpo, nuestras acciones, pensamientos y decisiones al servicio de la justicia. Lo que antes generaba vergüenza, lo que antes generaba destrucción, ahora debe transformarse en fruto de santidad. Es un llamado práctico a vivir cada día como instrumento de Dios, reflejando su justicia en lo cotidiano. En pocas palabras, este pasaje nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos. El domingo hablé un poco sobre esto. ¿Alguien lo recuerda? La libertad es estar disponible. La libertad es estar disponible para lo que Dios quiere, porque allí se encuentra la vida plena. ¿Amén? Para terminar en esta noche, entonces, esta tercera parte de qué quiere Dios de nosotros. Les digo que Dios no solo quiere que le obedezcamos, ni que solo amemos a nuestro prójimo. Dios quiere que seamos santos. Es decir, Él quiere que nuestra vida esté apartada de la inmundicia de este mundo. Él quiere un corazón limpio. Dios quiere una conducta que refleje a Cristo. Dios quiere que busquemos cada día ser mejores a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia, de su palabra, apartándonos de aquello que no nos permite crecer en nuestra santidad. Y empezar a abrazar con gozo la obra del Espíritu, ese Espíritu que te transforma, ese Espíritu que cambia, ese Espíritu que te llama cada día a ser mejor, a marcar la diferencia. Porque la santidad, mi amada iglesia, no es un peso que te aplasta, sino un camino que nos libera de las cadenas del pecado. No es una carga que roba alegría, es una senda que nos conduce a la plenitud de Cristo. La santidad es vivir ligeros, es vivir sin máscaras, sin disfraces, con el corazón limpio y la conciencia en paz. Es descubrir que obedecer a Cristo no te limita. No te limita. Descubrir a Cristo no te limita, sino que nos abre horizontes de verdadera libertad. En Cristo la santidad se convierte en un canto de vida, se convierte en una danza de gracia, en un río que fluye hacia la eternidad. Hoy, iglesia, te ruego que pidas al Señor que te muestre la santidad como un regalo, no como una carga. A veces creemos que ser santo es una carga porque tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, pensar de otra manera, vivir de otra manera. Y parece una carga. Pero la santidad no es una carga. La santidad es un regalo que Dios te ha dado y que vos la tenés que hacer crecer. Porque eso te acerca a Dios, porque eso te da libertad, porque eso te hace fluir hacia la eternidad que Dios nos regaló. Amén.